Bueno, antes de meternos a trabajar con Unreal Engine, vamos a explicar un poco cómo funcionan los light maps, ¿sí? Cómo funciona la iluminación y la proyección de sombras dentro de Unreal. Lo vamos a explicar con un modelo de Max, pero la intención es explicar el concepto de funcionamiento para entender cómo funciona y así poder ajustar nuestro modelo a esas particularidades, ¿sí? En este modelo muy sencillo que estamos viendo, que tiene un cubito y un plano, ¿sí? La diferencia con los modelos que habíamos estado manejando dentro de Max es que tenemos una luz, una fuente de luz, que es una luz spot, ¿sí? Que ilumina dentro de un cono con una determinada atenuación y una determinada zona de transición. Y esa sombra, lógicamente, es lo que vemos, la luz y la sombra correspondiente con la luz spot, es lo que estamos viendo en esta vista en perspectiva real, ¿sí? Tenemos el borde del cono de luz, ¿sí? La transición hacia afuera y la sombra arrojada por el cubo sobre el plano, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en Max y si nosotros mandamos calcular un render dentro de Max, esas sombras, ¿sí? Esa iluminación se calcula en función de las propiedades de la luz. Y cuando la iluminación es complicada, tenemos luz indirecta y otras propiedades, el proceso para el cálculo de esa iluminación es bastante complejo, ¿sí? Y es lo que hace que un render de un proyecto complejo de arquitectura demore varias horas en calcularse, porque la simulación de la luz trata de ser físicamente correcta y funciona con determinados parámetros que hace que el tiempo de cálculo sea muy lento. El motor de videojuegos que vamos a usar, Unreal Engine, ¿sí? Lo que hace es simplificar, para poder simplificar el cálculo de la iluminación, lo que hace es, a partir de las luces que creamos en el modelo, imprimir las sombras sobre los objetos y manejarlas como si fuera una textura, ¿sí? Entonces, las sombras funcionarían más de esta forma, como lo vamos a ver en este otro archivo. Acá. ¿Sí? En este archivo, que si ustedes se fijan, es prácticamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? El cubito arroja sombras y las sombras se proyectan sobre el plano. Si yo mando a hacer el render, el resultado es prácticamente exactamente el mismo, casi el mismo que el anterior. Pero, si prestan atención, la diferencia es que acá no tenemos ninguna fuente de luz, ¿tá? Las sombras, a través de un procedimiento que en Max se llama Render to Texture, pero que nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Las sombras están impresas, están quemadas sobre los objetos, ¿sí? La iluminación está quemada sobre los objetos. Por lo tanto, si yo me fijo en el material que componen, una cosa que no miramos en el modelo anterior, es que si yo borro la luz, el efecto de iluminación y de sombra desaparece, porque ya la fuente de luz no está presente, ¿sí? Si yo hago ese procedimiento de render to texture, de quemado de texturas, obtengo una textura que es la que está cargada dentro de este material, que es la que guarda las sombras asociadas a los diferentes objetos, en este caso sobre el plano, ¿tá? Las sombras que se arrojan sobre el plano. ¿Cómo es esa textura? Es esta que podemos ver acá. Esta textura, ¿sí? Y de hecho, la cantidad de píxeles con los que se genera esa textura son muy importantes, ¿sí? Unreal automatiza este cálculo y nosotros podemos hacer que la textura asociada a la proyección de luces y sombras sea de tamaños mayores o menores, ¿tá? Entonces, en este ejemplo tenemos 1024 píxeles de lado y la calidad de las transiciones es buena. Tengo otros ejemplos en donde la imagen va cambiando de tamaño hasta hacerse muy pequeña, ¿sí? Tenemos diferentes tamaños. Y dependiendo de cómo nosotros definamos el tamaño de esa textura, que es algo que sí vamos a poder manejar dentro de Unreal, si lo manejamos bien, vamos a tener un resultado similar al que tenemos acá, ¿no? Que si yo mando a calcular el render, veo que la sombra tiene un comportamiento razonable. Pero si nos equivocamos, en cambio, y renderizamos y hacemos que la textura tenga menos calidad de la que se necesita, podemos tener resultados como este, ¿sí? En donde
se notan los escalones porque los píxeles de la textura son muy pocos y aparecen manchas, ¿no? Y el funcionamiento de esa sombra no es el adecuado. ¿Tá? Según el trabajo que nosotros hagamos, tanto con el canal de textura número 2, en donde le ponemos el mapa desplegado para que el lightmap se pueda calcular, ¿sí? Y después, según la cantidad de píxeles que nosotros definamos para el cálculo del lightmap, es que vamos a poder lograr que el resultado sea este en lugar del anterior errado que teníamos, ¿sí? Básicamente ese es el concepto. Al desplegar, nosotros logramos que esta textura se pueda proyectar sobre el objeto, se guarde y si las propiedades están bien definidas y son las adecuadas, entonces vamos a tener una correcta proyección de las sombras y el tiempo de render para calcular esto va a ser mucho menor que si tuviéramos la luz realmente funcionando en tiempo real. ¿Tá? Ese es el concepto de funcionamiento del lightmap, de los lightmap en general. En el video siguiente vamos a mostrar un poco qué pasa más concretamente con el desplegado que nosotros le tenemos que asociar a un objeto.